Céntrate en crecer, no en impresionar. ¿Sabes cuál es el error más común que cometemos cuando queremos destacar? Intentar impresionar a los demás, en lugar de superarnos a nosotros mismos. Mírame un segundo. Sí, tú, el que está viendo este vídeo. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a lo que dirán? ¿Cuántas veces has frenado tu crecimiento solo por buscar aprobación? Porque déjame decirte algo. El aplauso no te hace grande. Lo que te hace grande es seguir trabajando cuando nadie te aplaude. Así que, si estás aquí, no es casualidad. Estás aquí porque tienes hambre de crecer. Porque quieres ser tu mejor versión. Y porque te has cansado de aparentar. Comenta "Yo crezco" si te sientes identificado. Y suscríbete ahora mismo, porque este camino, el camino del crecimiento, lo vamos a recorrer juntos. A partir de hoy, deja de mirar a los lados. Céntrate en ti. Céntrate en crecer, no en impresionar. Déjame contarte una historia. Había un chico que soñaba con ser futbolista profesional. Cada día entrenaba más que nadie, se quedaba después de los entrenamientos, corría bajo la lluvia, repetía los ejercicios hasta que las piernas ya no podían más. Pero, con el tiempo, algo cambió. Empezó a fijarse en lo que los demás pensaban de él. Quería que lo miraran, que lo admiraran, que dijeran su nombre. Y poco a poco, dejó de entrenar para mejorar, y empezó a entrenar para impresionar. El brillo en sus ojos se apagó. Ya no disfrutaba. Y lo peor de todo, empezó a compararse con todos. Hasta que un día, después de un mal partido, se sentó solo en el vestuario y se preguntó: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me esfuerzo tanto por gustarle a los demás, si ni siquiera estoy orgulloso de mí mismo? Ese día lo entendió. El verdadero éxito no es que los demás te aplaudan. Es que tú puedas mirarte al espejo y decir: hoy soy mejor que ayer. Y ese día volvió a empezar. Ya no jugaba para ser visto. Jugaba para crecer. Aquel chico, desde ese día, cambió algo dentro de sí. No fue un cambio repentino, ni mágico. No se levantó al día siguiente siendo otra persona. Pero tomó una decisión que lo cambió todo. Dejar de buscar validación y empezar a buscar evolución. Al principio fue difícil. Porque el ruido de los demás seguía ahí. Las miradas, los comentarios, las comparaciones. Todo eso seguía presente. Pero él había aprendido a mirar hacia otro lado. Ya no jugaba para que lo vieran. Jugaba para sentirse vivo. Cada vez que tocaba el balón, no pensaba en quién lo estaba mirando, sino en cómo mejorar ese toque, ese pase, ese disparo. Cada entrenamiento se convirtió en una conversación con él mismo. Una lucha entre su versión cómoda y su versión valiente. Y empezó a notar la diferencia. No tanto en los resultados inmediatos, sino en lo que sentía por dentro. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo quería superarse, día tras día. Empezó a disfrutar de los errores, porque sabía que detrás de cada fallo había una lección. Dejó de ver las derrotas como fracasos, y empezó a verlas como escalones. Escalones hacia una versión más fuerte, más madura, más consciente de sí mismo. Y un día, sin darse cuenta, todos esos que antes lo ignoraban, empezaron a notar el cambio. No por lo que decía, sino por lo que transmitía. Ya no necesitaba impresionar, porque el crecimiento genuino se nota sin palabras. Y ahí está el punto. Cuando dejas de intentar gustarle a los demás y te enfocas en crecer, todo cambia. Tu mirada cambia. Tu energía cambia. Tu vida cambia. Porque el éxito real no es tener la aprobación de todos. Es tener la paz de saber que vas por el camino correcto, aunque nadie lo entienda. Pasaron los meses. Y el chico siguió en silencio. Entrenando, cayendo,
levantándose, sin buscar atención, sin subir cada logro a las redes, sin esperar el aplauso de nadie. Mientras otros se distraían intentando ser vistos, él se concentraba en ser mejor. En dominar su mente, en cuidar su cuerpo, en fortalecer su carácter. Y aunque a veces dudaba, aunque había días en los que la motivación se apagaba, siempre había algo que lo empujaba a seguir, recordar por qué empezó. Porque cuando tu propósito es claro, el ruido desaparece. Cuando sabes hacia dónde vas, ya no necesitas convencer a nadie. Y poco a poco, los resultados empezaron a llegar. No porque buscara reconocimiento, sino porque la disciplina, tarde o temprano, siempre da frutos. Jugaba con más confianza. Sus movimientos eran más seguros. Su presencia en el campo hablaba más que cualquier palabra. Un día, al final de un partido, uno de sus compañeros se le acercó y le dijo: «Hermano, ¿qué cambió en ti? Ya no te veo buscando impresionar a nadie, pero cada vez eres mejor». Él sonrió. Miró al suelo, respiró profundo y respondió: «Dejé de jugar para gustarles a los demás. Ahora juego para crecer yo». Y en ese momento entendió algo que pocos comprenden. La gente respeta a quien no busca ser admirado, sino a quien se convierte en ejemplo sin decir una sola palabra. Eso es lo que pasa cuando cambias tu enfoque. Cuando dejas de mirar quién te observa y te concentras en quién estás llegando a ser. La vida empieza a responderte. Las puertas se abren. Las oportunidades llegan. Y no porque las busques, sino porque te has convertido en alguien que las merece. Y ahora quiero que te imagines algo. Imagina que ese chico, eres tú. Imagina que hoy decides dejar de compararte. Que ya no miras lo que hace el de al lado, que ya no te importa cuántos te aplauden ni cuántos te critican. Imagina que a partir de hoy te enfocas solo en una cosa: crecer. Porque el crecimiento real no hace ruido. No brilla al principio. No da likes, ni seguidores, ni aplausos inmediatos. Pero construye algo mucho más poderoso: carácter. Y el carácter no se finge. Se gana. Se forja en los días donde nadie te ve, cuando te levantas temprano sin ganas, cuando trabajas en silencio, cuando nadie te felicita pero tú sigues ahí, dando un paso más. Mírate. Todo lo que has pasado, todas las veces que caíste, todas las veces que pensaste en rendirte, te han traído hasta aquí. Y eso ya dice mucho de ti. Porque quien sigue, aunque duela, ya está creciendo. Pero escucha bien esto. No puedes avanzar si sigues buscando la aprobación de todos. No puedes volar si estás pendiente de que los demás aprueben tus alas. Así que hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo para crecer o para impresionar? Y si la respuesta te duele, está bien. Significa que estás despertando. Porque crecer duele. Dejar de complacer duele. Pero quedarse estancado duele más. Este es el momento de cambiar. De enfocarte en tu proceso, no en tu imagen. De construirte, no de mostrarte. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está pidiendo más. Más disciplina. Más enfoque. Más propósito. Así que no te vayas todavía. Suscríbete, porque este mensaje no termina aquí. Lo que viene, puede cambiar tu forma de ver la vida. Llega un momento en la vida en el que tienes que decidir quién eres realmente. No quién aparentas ser, no quién los demás esperan que seas, sino quién eres cuando nadie te mira. Porque es fácil sonreír frente a todos, pero cuesta mantener la fe cuando estás solo. Es fácil hablar de esfuerzo, pero muy pocos lo practican en silencio. Y es ahí, en ese silencio, donde se define tu destino. En la soledad del entrenamiento. En la noche donde nadie te apoya. En ese instante donde piensas que nada vale la pena, y aún así sigues. Ahí es donde naces de nuevo. Ahí es donde se forja el carácter.
Donde entiendes que el crecimiento no se mide por aplausos, sino por resistencia. Y no te voy a mentir. Habrá días en los que el cansancio te rompa. Días en los que no veas resultados. Días en los que sientas que todo tu esfuerzo no sirve para nada. Pero escucha esto. Cada paso que das, aunque nadie lo vea, te está llevando más lejos que ayer. El éxito no llega de golpe. Se construye poco a poco, en silencio, con disciplina y fe. Y mientras los demás buscan atención, tú sigues trabajando. Mientras los demás hablan, tú avanzas. Mientras los demás duermen, tú te preparas. Y cuando llegue tu momento, no necesitarás decir nada. Porque la gente verá en ti algo distinto. Verá calma. Verá fuerza. Verá propósito. Y eso no se puede fingir. Eso solo lo tiene quien decidió crecer, no impresionar. Así que, mírate una vez más. Piensa en quién eras, en quién eres, y en quién puedes llegar a ser. Todo lo que sueñas está ahí, esperándote. Pero solo lo alcanzarás cuando el deseo de crecer sea más grande que el deseo de gustar. Llega ese instante en el que algo dentro de ti se rompe. Y no porque hayas perdido, sino porque te das cuenta de que ya no quieres vivir buscando aprobación. Te das cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie. Porque el único que conoce lo que te ha costado llegar hasta aquí, eres tú. Nadie vio las veces que entrenaste con dolor. Nadie estuvo cuando lloraste a solas después de una derrota. Nadie sintió esa mezcla de frustración y esperanza que te empujó a seguir cuando todo te decía que te rindieras. Y aún así, aquí estás. De pie. Respirando. Intentándolo una vez más. Eso, amigo mío, eso es crecer. No los trofeos, no los aplausos, no los reconocimientos. Crecer es seguir caminando cuando las piernas tiemblan. Seguir creyendo cuando la mente duda. Seguir amando lo que haces cuando parece que nada funciona. Y en ese punto, cuando tu enfoque cambia, todo cambia. Empiezas a entender que no necesitas ser perfecto, solo constante. Que no necesitas brillar todo el tiempo, solo mantenerte firme. Que no necesitas ser admirado, solo fiel a lo que eres. El mundo de hoy te empuja a impresionar. A mostrar una vida que no tienes. A aparentar éxito, aunque por dentro te sientas vacío. Pero los verdaderos campeones, los que dejan huella, no viven para aparentar, viven para construirse. Y construirte no es rápido. Es caer 1000 veces y levantarte 1001. Es tener paciencia, fe, y la humildad de reconocer que aún estás en proceso. Porque sí, crecer duele. Duele ver cómo algunos avanzan más rápido. Duele esforzarte y no ver resultados inmediatos. Duele sentirte solo en un mundo que solo aplaude lo visible. Pero ese dolor, si lo entiendes, se convierte en fuerza. La fuerza de quien ya no busca ser aceptado, sino ser auténtico. La fuerza de quien no busca reconocimiento, sino propósito. Y llega el momento en que miras atrás y lo comprendes todo. Cada caída tenía sentido. Cada rechazo te enseñó algo. Cada silencio fue una prueba de carácter. Y cada paso que diste en medio del cansancio te hizo más fuerte. Ahí descubres que crecer no es una meta, es una forma de vivir. Una manera de enfrentarte al mundo sin máscaras, con el alma desnuda y el corazón dispuesto a aprender. Y cuando lo entiendes, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que eliges crecer, el miedo deja de tener poder sobre ti. Así que hazme un favor. Levántate. Respira. Mírate en el espejo y repítelo con convicción. No necesito impresionar. Estoy aquí para crecer. Porque ese será el día en que empiece tu verdadera victoria. Llega ese instante en el que algo dentro de ti se rompe. Y no porque hayas perdido, sino porque te das cuenta de que ya no quieres vivir buscando aprobación.
Te das cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie. Porque el único que conoce lo que te ha costado llegar hasta aquí, eres tú. Nadie vio las veces que entrenaste con dolor. Nadie estuvo cuando lloraste a solas después de una derrota. Nadie sintió esa mezcla de frustración y esperanza que te empujó a seguir cuando todo te decía que te rindieras. Y aún así, aquí estás. De pie. Respirando. Intentándolo una vez más. Eso, amigo mío, eso es crecer. No los trofeos, no los aplausos, no los reconocimientos. Crecer es seguir caminando cuando las piernas tiemblan. Seguir creyendo cuando la mente duda. Seguir amando lo que haces cuando parece que nada funciona. Y en ese punto, cuando tu enfoque cambia, todo cambia. Empiezas a entender que no necesitas ser perfecto, solo constante. Que no necesitas brillar todo el tiempo, solo mantenerte firme. Que no necesitas ser admirado, solo fiel a lo que eres. El mundo de hoy te empuja a impresionar. A mostrar una vida que no tienes. A aparentar éxito, aunque por dentro te sientas vacío. Pero los verdaderos campeones, los que dejan huella, no viven para aparentar, viven para construirse. Y construirte no es rápido. Es caer 1000 veces y levantarte 1001. Es tener paciencia, fe, y la humildad de reconocer que aún estás en proceso. Porque sí, crecer duele. Duele ver cómo algunos avanzan más rápido. Duele esforzarte y no ver resultados inmediatos. Duele sentirte solo en un mundo que solo aplaude lo visible. Pero ese dolor, si lo entiendes, se convierte en fuerza. La fuerza de quien ya no busca ser aceptado, sino ser auténtico. La fuerza de quien no busca reconocimiento, sino propósito. Y llega el momento en que miras atrás y lo comprendes todo. Cada caída tenía sentido. Cada rechazo te enseñó algo. Cada silencio fue una prueba de carácter. Y cada paso que diste en medio del cansancio te hizo más fuerte. Ahí descubres que crecer no es una meta, es una forma de vivir. Una manera de enfrentarte al mundo sin máscaras, con el alma desnuda y el corazón dispuesto a aprender. Y cuando lo entiendes, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que eliges crecer, el miedo deja de tener poder sobre ti. Así que hazme un favor. Levántate. Respira. Mírate en el espejo y repítelo con convicción. No necesito impresionar. Estoy aquí para crecer. Porque ese será el día en que empiece tu verdadera victoria.